Estábamos hablando, pues, como lo recuerdan, del tema de degeneración macular asociada con la edad húmeda. Ya habíamos revisado, pues, la mayoría del tema y ahora vamos a hablar algo más acerca del tratamiento. Voy a reiniciar desde, pues, lo último que estábamos hablando, que fue la terapia fotodinámica y verteporfina. Entonces, esto fue un manejo que se instauró más o menos en los años 2000. La verteporfina es un fármaco fotosensibilizante que lo que va a hacer es generar una reacción fotoquímica localizada que generará intermediarios del oxígeno. Esta tinción se va a adherir a las células endoteliales de la vasculatura anormal y cuando se expone a luz intensa o al láser va a activar este fármaco y se va a destruir estos vasos anormales nada más. Este medicamento no afectará de manera directa a la retina y va a haber menos destrucción tisular respecto al láser térmico. Va a ser útil para pacientes con neovascularización subfoveal y usualmente se usaba en pacientes con neovascularización clásica o predominantemente clásica. Entonces, de esto pues habíamos hablado algo en la charla anterior, simplemente lo quise como retomar para que fuera más claro en qué íbamos de la charla. Cuanto a la preparación y la dosis, estos pacientes necesitan una angiografía con fluoresceína previa al procedimiento para pues poder determinar que verdaderamente haya una lesión que esté generando alguna fuga. Al preparar el medicamento se debe evitar el contacto con la piel y con los ojos y este medicamento se prepara con 7 mililitros de agua estéril, se inyectan estos en el vial de verteporfina y se van a agitar lentamente. Aquí podemos ver el vial y la marca comercial que es el Bisudin. El paciente debe estar protegido de la luz brillante por lo menos por 5 días después del procedimiento y la dosis de este medicamento lo vamos a calcular con la superficie corporal del paciente. Esto se hace pues con las fórmulas convencionales y se va a calcular la dosis a 6 miligramos por metro cuadrado. Primero se va a calcular la dosis de la solución reconstituida y después la cantidad de dextrosa en agua destilada al 5% que vamos a necesitar. Después, en la dextrosa de agua, la dextrosa en agua destilada que pues nos den ese valor, vamos a diluir la solución con verteporfina y el volumen total siempre debe ser 30 mililitros, que es por eso que tomamos aquí el 30 mililitros y a esto le restamos el volumen de Bisudine reconstituido. No se debe mezclar esto con otros medicamentos ni con otras soluciones y después de preparar la solución se debe proteger de la luz intensa y usar dentro de las siguientes 4 horas. Ya en cuanto al procedimiento, entonces se debe utilizar una vena antecubital o la más grande que sea posible en estos pacientes. La infusión se debe realizar en 10 minutos y se va a hacer una velocidad de 3 mililitros por minuto. Se va a inyectar IV y esta solución va a viajar a los vasos anormales en la mácula. Después de 5 minutos hemos estado pues aplicando anestésico tópico a este paciente y después de los 5 minutos podemos realizar el procedimiento. Se ubica al paciente y vamos a realizar la terapia fotodinámica con una energía de 50 joules por centímetro cuadrado de lesión y una intensidad de 600 miliwatts por centímetro cuadrado de lesión por aproximadamente 83 segundos. La terapia fotodinámica se debe hacer aproximadamente a 50 micras del borde a la lesión y esto debe estar aproximadamente a 200 micras del borde temporal del disco óptico. Las recomendaciones claves en estos pacientes es que eviten la luz del sol y la luz intensa por mínimo 5 días y se debe hacer un seguimiento cada 3 meses. Se deben realizar angiografía fluoresceínica de control y si se ve que nuevamente presenta fugas, se debe repetir el manejo. En cuanto a este manejo, se realizó el estudio TAP de las siglas Treatment of AMD, Photodynamic Therapy, y el objetivo de este estudio era determinar si la terapia fotodinámica con verteporfina reducía el riesgo de pérdida visual en pacientes con neovascularización subfoveal en comparación con el placebo. Entonces, se utilizaron 609 pacientes que tenían neovascularización subfoveal con componente clásico en la angiografía fluoresceínica y una lesión de menos de 5.400 micras con una agudeza visual mejor corregida de 20/40 a 20/200. Se le realizó una inyección IV de verteporfina, que estos eran los pacientes con el manejo, versus el placebo, que era glucosa al 5% en agua destilada. En cuanto a los resultados de este estudio, los pacientes que recibieron manejo con verteporfina versus placebo en neovascularización predominantemente clásica tuvieron menos probabilidad de tener pérdida de visión al menos moderada, es decir, de menos de 3 líneas de agudeza visual hasta 60 meses después del tratamiento. A los 2 años se evitó una pérdida visual moderada en el 59% de los pacientes manejados con verteporfina
comparados con un 31% del grupo placebo. Esto se consideró que era una diferencia significativamente estadísticamente significativa. Y en cuanto a los pacientes con neovascularización predominantemente clásica, pues estos son los que más se van a beneficiar del tratamiento. Teniendo en cuenta que la terapia con verteporfina va a reducir el riesgo de pérdida de visión, se puede considerar como un manejo en pacientes con DMAE asociada a neovascularización predominantemente clásica. Sin embargo, pues ya más adelante vamos a hablar de algunas de las limitaciones. En cuanto a las indicaciones de la FDA para el uso de esta terapia, son neovascularización coroidea predominantemente clásica asociada a DMAE, miopías patológicas, histoplasmosis ocular. Sin embargo, su uso se ha venido reemplazando pues con el nuevo advenimiento de los antiangiogénicos. Sin embargo, pues esta se considera una opción terapéutica racional en aquellos pacientes en quienes no se aconseja el uso de antiangiogénicos, como en las pacientes embarazadas. En cuanto al uso de esta terapia en la neovascularización oculta, hay evidencia insuficiente para realizar esta recomendación. Como lo decíamos, pues esta terapia tiene muchas limitaciones. Una de ellas es que son altos costos, aproximadamente cada sesión vale $3,000 y los pacientes van a requerir de 3 a 4 sesiones por año. Solo va a prevenir la pérdida severa de la visión y no va a generar ninguna mejoría visual en estos pacientes. Y solo el 30% de los pacientes son candidatos. Entonces, al tener una terapia con tantas limitaciones, se requería una mejor opción y por esto es que surgen los antiangiogénicos. En cuanto a los agentes antiangiogénicos, estos van a inhibir el VEGF. El VEGF es una glucoproteína homodimérica, que es un factor de crecimiento. Perdón, ¿Sí? para un comentario. Sí, realmente, doctor Carlos Mario, pues yo recuerdo que hace muchos años, hace tal vez sí, 18 años, 18, 20 años, o 18, 19 años, se hicieron algunos casos de fotodinámica aquí que se traía el láser, que de hecho la empresa que vendía el medicamento alquilaba el láser y se hicieron algunos casos, pero luego nunca más después de que llegaron los antiangiogénicos. ¿Ahorita hay alguna clara indicación de la verteporfina? Hola, doctor. Pues efectivamente en degeneración Embarazadas. macular asociada a la edad no se está usando. Cuando yo estuve de fellow, se hicieron 3 casos de terapia fotodinámica, pero para hemangiomas coroideos, en donde sí es la terapia de primera elección. Pero hoy en día en el país no se consigue ese colorante, más o menos desde hace unos 3, 4 años no se consigue verteporfina en el país. Pero sí tiene uso en terapias, la terapia fotodinámica para hemangiomas coroideos circunscritos es la primera elección de tratamiento. Carlos, y una pregunta, entonces si no se utiliza la primera línea de terapia, entonces lo que la reemplaza es igualmente eficaz, efectivo, o realmente se les está ofreciendo un tratamiento que no es ni adecuado entonces a esos pacientes. A los pacientes con hemangioma coroideo, de acuerdo al tipo de afectación, si tienen afectación del área macular, se les puede ofrecer terapia antiangiogénica o termoterapia transpupilar. Pero esos casos no son comunes, ¿no? Los de hemangioma. No, es muy poco frecuente. Y en general para degeneración macular o membranas neovasculares maculares, como ahora, pues lo que se hace es los antiangiogénicos. Sí, ahorita ya antiangiogénicos, ya terapia fotodinámica en degeneración macular asociada a la edad, completamente en desuso. Carlos Mario, Sí, la señor. verdeporfina salió del mercado por la poca utilidad o por los costos tan desproporcionados. ¿Y la casa comercial no entendió ese mensaje o qué? Doctor, no sabría decirle, pero por ejemplo, acá en nuestro país, la no consecución de la molécula no sabría decirle el por qué. Pero en otros países, la verteporfina, la terapia fotodinámica, se usa para, además de los hemangiomas coroideos, se usa para coroidopatía central serosa, crónica o recurrente, y también se está usando, hay muchos estudios, sobre todo en Asia, para pacientes que tienen la vasculopatía polifoldal coroidea. Hacen manejo combinado con antiangiogénicos y terapia fotodinámica. Pero acá en el país la razón por la cual no se consigue no sabría decirle, doctor.
pero digamos los estudios, ¿se hicieron en algún momento estudios comparativos de fotodinámica versus antiangiogénico? Sí, Sí, doctor. claro, los ¿No? estudios están y lo que muestran es que la terapia fotodinámica, como dijo Carol, detiene la enfermedad, pero no mejora visión. En cambio, los antiangiogénicos detienen la enfermedad, mantienen la visión y mejoran la visión. Por eso hoy en día son la primera línea de tratamiento. Pero para los pacientes asiáticos, en donde hay mucha vasculopatía polipoidal coroidea, ellos sugieren el tratamiento combinado de antiangiogénicos y terapia fotodinámica, aunque las diferencias no son muy significativas cuando esta terapia combinada se compara con la terapia antiangiogénica sola. Entonces es por eso que la terapia antiangiogénica sigue siendo la primera línea aún en esas lesiones. Carlos, ¿te puedo preguntar una última pregunta del hemangioma coroideo? Claro, Fede. Esta proliferación en los hemangiomas es una proliferación similar a la enfermedad macular o a las estrías angioides, o no, es es totalmente completamente diferente. Entonces, es como una martoma. ¿Por qué el antiangiogénico funciona en esos pacientes? No, funciona es más en las complicaciones secundarias al hemangioma, como el edema macular. No como tal, no tiene efecto el antiangiogénico como tal en la masa tumoral, sino en los efectos secundarios que genera el hemangioma. ¿Los betabloqueadores funcionarían en esos pacientes? Hay estudios de los betabloqueadores, pero sobre todo en los hemangiomas, los que son difusos, diseminados, no en los que son circunscritos. Gracias. En los arteriales y en los niños usan mucho el propanolol, la droga y tengo un sobrinito que le está dando, obviamente, en la piel, no digo yo en la piel, no, y le ha venido reduciendo a los 2 años prácticamente, le ha casi desaparecido. No, doctor, eso funciona incluso para hemangiomas en el hígado, en los riñones, en el tracto gastrointestinal. Los betabloqueadores, lo que pasa es que yo no sé si es la misma patología del hemangioma capilar o que sería similar, que es realmente donde funciona. Los vasos del hemangioma no son neovasos, que es donde más funcionan los antiangiogénicos. Correcto. Rangel. Sí, exacto. Es una martoma vascular, es como un tejido normal en una situación anormal. Entonces, por eso los antiangiogénicos no tienen nada que ver en el tratamiento, porque los antiangiogénicos lo que atacan más que todo son vasos inmaduros, que son los vasos característicos de las membranas neovasculares coroideas. Gracias. O membranas neovasculares, ya no coroideas. Listo, doctores. Entonces, ay, no pasa esto. En cuanto a los agentes antiangiogénicos, entonces van a inhibir al VEGF. El VEGF es una glucoproteína homodimérica, que es un factor de crecimiento de unión a la heparina específico de células endoteliales vasculares. Va a estimular la angiogénesis, inducir la permeabilidad vascular y va a promover factores y citoquinas inflamatorias. Estos medicamentos se van a unir al VEGF para evitar que se unan a su receptor y bloquear la estimulación que va a permitir el crecimiento de vasos anormales. En cuanto al primer antiangiogénico que se desarrolló, fue el pegaptanib, que es la marca comercial, era el Macugen. Este era un ligando oligonucleótido de ARN que se unía al VEGF y se unía al dominio de unión a la heparina del VEGF, impidiendo que éste se uniera a los receptores. Fue aprobado por la FDA en diciembre del 2004. En cuanto a el estudio que se realizó es el estudio Vision, que recibió su nombre por las iniciales del estudio en inglés, de VEGF Inhibition Study in Ocular Neovascularization, y su objetivo era determinar si este pegaptanib reducía el riesgo de pérdida de agudeza visual en neovascularización coroidea subfoveal. Estos pacientes recibieron una dosis de 0.3 miligramos intravitreos cada 6 semanas por 48 semanas. Y en cuanto a los resultados, estos pacientes presentaban una mejoría visual de menos de 3 líneas de visión en un 6% frente al 2% del grupo control en 12 meses. Se notificó como complicación endoftalmitis en 12 pacientes y en esto se seguía documentando una pérdida visual.
su uso ha ido disminuyendo por el advenimiento de nuevos fármacos antiangiogénicos. Cuanto a las recomendaciones que daba la FDA, está aprobado para todo tipo de lesiones en edema neovascular y presentaban una respuesta favorable en comparación con la terapia fotodinámica. También había unos beneficios visuales claros que prevenían la pérdida visual. Sin embargo, pues estos son menores que con el ranibizumab, que vamos a hablar más adelante, y debido a su pobre eficacia en comparación con otros antiangiogénicos, ya no se recomienda su uso para edema exudativa. Entonces, esta marcada diferencia en eficacia se cree que pues, se puede dar porque el pegaptanib no inhibe otras formas bioactivas del VEGF, como la fórmula soluble 110 y la 121 de estos fragmentos in vivo. Cuanto al ranibizumab, que es uno pues, de los medicamentos que surgió después del pegaptanib, este es un fragmento de anticuerpo humanizado y se une al VEGF-alfa, se va a unir a todas las isoformas activas del VEGF y fue aprobado por la FDA en julio del 2006. Se aprobó su uso para DMAGE. En cuanto a los estudios que se han realizado en torno al ranibizumab, el primer estudio es el estudio MARINA, el Minimally Classic Occult Trial of the Anti-VEGF Antibody Ranibizumab in the Treatment of Neovascular AMD. El objetivo de este estudio era determinar si el ranibizumab mensual reducía el riesgo de pérdida visual en pacientes con neovascularización coroidea subfoveal mínimamente clásica y oculta sin neovascularización coroidal clásica. Cuanto a los participantes, eran pacientes que tuvieran neovascularización subfoveal nueva o recurrente y que presentaran un crecimiento reciente de más del 50% de la lesión o de menos de 12 dioptrías de disco sin haber recibido terapia fotodinámica previa y que presentaran una visión de 20/40 a 20/320. En estos pacientes se aplicó una inyección de ranibizumab cada 4 semanas y teabritrio durante 24 meses. En cuanto a los resultados de este estudio, el 95% de los pacientes que recibió ranibizumab versus el 62% de los pacientes del grupo placebo presentó mejoría y estabilización de la visión y el 40% de los pacientes tratados mejoraron en su agudeza visual en al menos 15 letras. Otro de los estudios que se realizó en torno al ranibizumab fue el estudio ANCHOR, the Anti-VEGF Antibody for the Treatment of Predominantly Classic Choroidal Neovascularization in AMD. El objetivo de este estudio era determinar si ranibizumab mensual reducía el riesgo de pérdida de agudeza visual en pacientes con neovascularización coroidea subfoveal clásica en comparación con la fototerapia con verteporfina, que era lo que preguntaba pues ahorita el doctor Tello, de si había algún estudio pues comparando los antiangiogénicos con la verteporfina. Cuanto a los participantes de este estudio, eran pacientes que tuvieran neovascularización coroidea subfoveal, que la neovascularización fuera del más 50% de la lesión, que midiera menos de 9 diámetros de disco y que estos pacientes no tuvieran antecedente de terapia fotodinámica previa y una visión de 20/40 a 20/320. En cuanto a los resultados de este estudio, el 95% de los pacientes tratados con ranibizumab mantuvo o mejoró la visión en comparación con un 64% de los pacientes manejados con terapia fotodinámica después de 12 meses. El 90% de los pacientes perdieron una visión de menos de 15 letras contra un 65% de los pacientes manejados con la terapia fotodinámica y el 80% de los pacientes tratados con ranibizumab mantuvieron su visión después de 24 meses. En 2 años, el ranibizumab evidenció mejor beneficio clínico que la verteporfina en pacientes con DMAE de nueva aparición y neovascularización coroidea predominantemente clásica. En cuanto a las recomendaciones de la FDA acerca del ranibizumab, la dosis que está aprobada es la de 0.5 miligramos mensual por 2 años con un esquema de prorrenata o a necesidad del cual vamos a hablar más adelante, con un seguimiento mensual con OCT y se repite solamente el manejo si hay fluido en el OCT. En Europa, la recomendación del producto es que se van a poner las inyecciones mensuales hasta alcanzar una agudeza visual máxima por 3 meses seguidos y posteriormente los pacientes se van a monitorizar mensualmente con agudeza visual y se reinicia el manejo cuando presenten disminución de la agudeza visual asociada a una edema exudativa. Su uso actual más que todo se basa en OCT y en la presencia de fluido y el grupo de Hatz en el 2016 analizó
el esquema de tratar y extender, del cual también vamos a hablar más adelante, en comparación con el régimen de ProRenata, y concluyeron que el esquema de tratar y extender presentó mejores desenlaces visuales con menos consultas comparado con el régimen de ProRenata con el ranibizumab. El siguiente fármaco que se desarrolló para estos pacientes fue el bevacizumab. Este es un anticuerpo monoclonal de longitud completa frente al VEGF. Se va a unir a todas las isoformas y fue aprobado por la FDA en febrero del 2004. Fue aprobado inicialmente para su uso en cáncer de colon metastásico, sin embargo, pues se ha hecho su uso off-label en esta patología y es un fármaco un poco más económico. El estudio que se realizó fue el estudio CAT, The Comparison of Age-Related Macular Degeneration Treatment Trials, Lucentis, Avastin Trial, y lo que hacía era comparar el bevacizumab contra el ranibizumab. Tuvieron 1.208 participantes mayores a 50 años que se presentaron con neovascularización coroidea subfoveal secundario a DMAE en al menos un ojo y con una agudeza visual de 2040 a 20/320 que no tuvieran ningún tipo de tratamiento previo para DMAE. Cuanto a este estudio, se realizó la aplicación del bevacizumab de 1.25 miligramos, es decir, 0.05 mililitros cada mes por un año, y de ranibizumab de 0.5 miligramos, es decir, 0.05 mililitros cada mes por un año. Concluyeron que el bevacizumab tenía una mayor semivida y que el ranibizumab tenía menos semivida, pero tenía una mayor reducción del grosor macular. Al año del comienzo del estudio, estos pacientes siguieron recibiendo los medicamentos que les habían dado inicialmente, sin embargo, pues fueron reasignados a la administración mensual o a demanda según su evolución. Los resultados de este estudio concluyeron que los cambios en la agudeza visual en los pacientes tratados durante 2 años fueron mejores con ranibizumab. Estos pacientes presentaron una ganancia de 8.8 letras con una comparación de unas 7.8 letras de los pacientes con un bevacizumab mensual. Al año, los efectos de ambos medicamentos fueron equivalentes en la agudeza visual cuando fueron administrados en los mismos tiempos. Sin embargo, a los 2 años cambiaba un poco para los pacientes en los que se administraba el fármaco mensualmente, ya que en los pacientes en los que se cambió el tratamiento de mensual a demanda, el cambio variaba de menos 1.8 letras perdidas para ranibizumab y menos 3.6 letras perdidas para bevacizumab. Es decir, que los pacientes con ranibizumab presentaron una mejor respuesta y menos pérdida de la agudeza visual. Cuanto a las recomendaciones, el ranibizumab y el bevacizumab confieren beneficios visuales siempre y cuando su uso se realice de manera mensual. Y el bevacizumab en esquema de ProRenata no va a alcanzar los desenlaces visuales superiores que alcanza el ranibizumab mensual. Se va a aplicar este medicamento mensualmente y los cambios en los intervalos se deben individualizar. Aquí repito, pues la importancia de saber que este medicamento es un medicamento de uso off-label y debemos tener en cuenta que pues aunque es más económico, como su uso es off-label, se debe tomar una decisión médica y legal en compañía del paciente. Se les debe dar a los pacientes una clara información acerca de las otras opciones terapéuticas que se tienen y los posibles desenlaces con estos medicamentos. En este si no hay la capacidad económica, ¿es antiético usar el bevacizumab? Pues doctor, lo que decidíamos de las recomendaciones que yo leí, decía que se puede tomar la decisión, pero pues comentarle al paciente que el uso es off-label y firmar un consentimiento informado en el que se discuta, pues en el que se establezca el posible beneficio que puede tener el paciente y que el paciente está informado y se siente cómodo con los pues riesgos y posibles complicaciones que puede tener el uso de un medicamento off-label, pero pues sí se puede hacer. En cuanto a la aflibercept es una proteína de fusión recombinante que va a constar de porciones de los dominios extracelulares de los receptores 1 y 2 del VEGF humano fusionados con la porción Fc de la IgG1 humana. Este se va a unir a todas las isoformas del VEGF, incluida la placentaria, y fue aprobado por la FDA en noviembre del 2011. El aflibercept va a actuar como un receptor anzuelo soluble que se va a unir al VEGF-A y al PIGF, que es la forma placentaria de este VEGF, y va a inhibir pues la unión a sus receptores naturales y va a ser capaz de inhibir la unión y activación de estos receptores para el VEGF. En cuanto al factor de crecimiento placentario, esta es una proteína que está codificada por el gen PGF y
es un miembro de la subfamilia de VEGF y es una molécula que va a ser clave en la angiogénesis y en la vasculogénesis. Sin embargo, tiene un papel más importante durante la embriogénesis que ya en la vida adulta de estos pacientes. Traducido, bloquea también los receptores 1,2 de VEGF, básicamente. Sí, doctor, o sea, tiene una mayor unión a varias isoformas, entonces eso hace que como se une a más isoformas que son como Mejor efecto. la inhibición de la angiogénesis sea mejor. Y además de eso también inhibe el factor de crecimiento placentario. Entonces, en teoría, el aflibercept tiene 3 mecanismos de acción, por así decirlo, mientras que los otros tienen solo uno. Listo, doctores. Entonces, en cuanto a los estudios que en estos pacientes con aflibercept se realizó el VIEW-1 y el VIEW-2, el VIEW-1 se realizó del 2007 al 2010 en Canadá y en Estados Unidos, y el VIEW-2 se realizó del 2008 al 2010 en China y en Europa. Este estudio es el de intravitreal aflibercept in wet age-related macular degeneration, y los objetivos de estos estudios pues son estudios de fase 3 que estudiaban la eficacia y la seguridad de aflibercept dosificado cada mes o cada 2 meses en comparación con ranibizumab mensual en pacientes con DMAE húmeda. Se tenían 2.419 pacientes con neovascularización coroidea subfoveal activa secundaria a DMAE, y estos pacientes recibieron aflibercept intrauríteo 0.5 miligramos mensualmente, después 2 miligramos mensualmente, después 2 miligramos cada 2 meses y después cada 3 meses consecutivos de la dosis, o ranibizumab 0.5 miligramos mensuales. El criterio principal de la valoración de la eficacia en estos estudios fue la proporción de pacientes del conjunto por protocolo que mantenían la visión, y esta mantención de la visión ellos lo definían como la pérdida de menos de 15 letras de agudeza visual en la semana 52 en comparación con el valor basal de estos pacientes. En cuanto a los resultados, en la semana 52 del estudio VIEW-1 y VIEW-2, el 95.1% y el 95.6% de los pacientes del grupo tratado con Eylea, que es el aflibercept, conservaba la visión, comparado frente a un 94.4% en ambos estudios de los pacientes del grupo tratado con ranibizumab. Entonces, establecieron que pues, estos resultados hacían que estos dos medicamentos a las dosis indicadas fueran clínicamente equivalentes. Y la conclusión fue que el aflibercept administrado cada mes o cada 2 meses, seguido de una dosis inicial mensual por 3 meses, produce una eficacia y seguridad similar al ranibizumab aplicado mensualmente. En cuanto a las recomendaciones, este medicamento fue aprobado en dosis de 2 miligramos, el régimen de dosis mensual por los primeros 3 meses y luego dosis fijas cada 8 semanas, y no hay mayor efectividad en aplicar después de los primeros 3 veces este medicamento cada 4 o cada 8 semanas, por lo cual se estableció que pues, el intervalo adecuado era el de 8 semanas después del ciclo inicial. Se pueden prolongar los intervalos más de esto después de 12 meses y se puede requerir un manejo mensual o bimensual después del año en pacientes que tengan signos sugestivos de progresión agresiva de la neovascularización, como lo son el desprendimiento del epitelio pigmentario y la presencia de quistes intrarretinales. El brolucizumab es uno de los biológicos más recientes. Este va a inhibir todas las isoformas del VEGF-A y es un fragmento de anticuerpo humanizado de cadena sencilla. Esta es la subunidad funcional más pequeña que se ha generado hasta el momento dentro de este grupo de medicamentos. Tiene menor peso molecular en comparación con otros antiangiogénicos, y estudios en animales han demostrado que tiene mejor penetración en retina y en coroides, así como una eliminación sistémica más rápida. A una dosis de 6 miligramos, que es de lo que viene la ampolla, va a ser equivalente a una dosis molar de aproximadamente 10 veces más que el aflibercept y aproximadamente 20 veces más que el bevacizumab y ranibizumab. Mnemotécnicamente es argentino. Se pueden recordar por la palabra boludo, que la usan mucho los argentinos. En este se han realizado 2 estudios de fase 3, que son los estudios Hawk y Harrier. En estos, los 2 estudios se realizaron por 2 años, son aleatorizados y doble enmascarados, y compararon el brolucizumab contra el aflibercept en DMAE neovascular. El estudio Hawk utilizó dosis de 3 y de 6 miligramos de
el brolucizumab contra dosis de 2 miligramos de la aflibercept, mientras que el Harrier solo utilizó la dosis de 6 miligramos de brolucizumab contra 2 miligramos de la aflibercept. En estos estudios, el brolucizumab demostró no ser inferior a la aflibercept al comparar la agudeza visual mejor corregida a la semana 48, con una dosis mensual por 3 meses, luego de cada 12 semanas y de aflibercept cada 8 semanas. En el estudio HOC, los cambios en las letras fueron de más 6.2, más 6.7 y más 6.7 en brolucizumab 3 miligramos, 6 miligramos y aflibercept 2 miligramos respectivamente. Intentaron espaciar el brolucizumab hasta digamos intervalos de 16 semanas, sin embargo establecieron que este fármaco tenía menos actividad a la semana 16, por lo que establecieron como un intervalo límite 12 semanas. Y en el estudio Harrier también obtuvieron resultados similares con una ganancia de 6.5 letras con brolucizumab 6 miligramos versus más 7.7 letras con el aflibercept 2 miligramos. También establecieron que este medicamento tenía menos actividad a la semana 16. En cuanto a las recomendaciones de este medicamento, el brolucizumab tiene eficacia y seguridad similar a otros antiangiogénicos. Sin embargo, puede tener un tiempo de acción más largo, ya que tiene un menor peso molecular y una presunta mayor penetrancia en los tejidos. Se puede hacer su aplicación inicial mensual, después cada 3 meses, y el brolucizumab no fue inferior a la aflibercept a intervalos más prolongados por 96 semanas. Aún no hay evidencia que permita espaciar este medicamento en dosis de más de 12 semanas y este medicamento permitirá tener inyecciones intravítreas menos frecuentes, reducir las complicaciones asociadas a inyecciones y que esto también genere pues menos trauma al paciente de estar sometiéndose de una manera tan constante a estas inyecciones intravítreas. Listo. Aquí es un esquema que explica la diferencia entre los esquemas, digamos, los regímenes que hay de tratamiento dentro de estas inyecciones intravítreas. Entonces tenemos dos alternativas para establecer estos regímenes de tratamiento. La primera es el prorrenata o a necesidad y el segundo es el tratar y extender. En cuanto al prorrenata o en la necesidad, este régimen en las primeras 3 visitas se le va a aplicar una inyección mensual a los pacientes. Posteriormente se va a entrar en la fase de mantenimiento, en la cual se va a hacer un seguimiento mensual, pero solo se va a tratar el paciente si presenta inestabilidad o signos de actividad como fluido intra o subretiniano o hemorragias nuevas. Esta estrategia está guiada por OCT y ha demostrado ser efectiva en estudios clínicos. En cuanto a la estrategia de tratar y extender, este régimen, digamos que dentro de la primera valoración a los pacientes se les va a evaluar agudeza visual, toma de un OCT y evaluación del fondo de ojo normalmente. Se van a tratar estos pacientes cada 4 semanas hasta que se alcance estabilidad. La estabilidad está dada porque no haya presencia de fluido intra o subretiniano o hemorragias nuevas, o que el paciente tenga fluido, pero que este no haya aumentado respecto a los OCT más seco o con menos fluido que tengamos desde el inicio de manejo. Una vez se confirme esta estabilidad, se puede extender o prolongar el tratamiento, es decir, que el intervalo se prolonga 2 semanas hasta llegar a un intervalo máximo de 12 semanas. Si en algún momento de esta extensión estos pacientes llegan a presentar recurrencia de los síntomas, se debe disminuir el intervalo 4 semanas hasta llegar mínimo pues al intervalo mensual, y si después de intentar 2 veces la prolongación y el intervalo falla, debemos volver al intervalo previo en el que el paciente haya presentado un éxito terapéutico y seguir tratando de esta manera al paciente. En cuanto al régimen de tratar y extender, se deben tratar a los pacientes mensualmente con un antiangiogénico intravítreo mientras se observe fluido intrarretiniano y subretiniano en el OCT, como ya lo mencionamos. Los intervalos de tratamiento se van a alargar siempre y cuando la mácula esté libre de exudado o no haya aumentado este exudado, y este manejo va a llevar a la mejoría de la agudeza visual, a la disminución de las inyecciones intravítreas y a la disminución de las visitas médicas de manera gradual. Otras opciones terapéuticas en estos pacientes son la termoterapia. Yo quiero hacer un comentario con los tratamientos. Si quiere, devuélvete al anterior, claro. Listo, doctor. Entonces, básicamente, las modalidades de tratamiento son 2. Tratamientos
reactivos y tratamientos proactivos. Los tratamientos reactivos es donde el médico reacciona a la actividad de la enfermedad. Es decir, le damos el tratamiento, después de que hacemos la dosis de carga, evaluamos al paciente y si el paciente tiene otra vez actividad, lo volvemos a tratar. Y el otro tipo de tratamientos son los tratamientos proactivos. Los tratamientos proactivos es donde siempre vamos a tratar al paciente para evitar la recurrencia de la enfermedad. Porque está demostrado que cada vez que se nos prende ese incendio, se nos prende la fogata, es decir, cada vez que se nos reactiva la enfermedad, hay más daño a nivel de los fotorreceptores. Dentro de estas modalidades proactivas está el tratamiento mensual y el tratamiento tratar y extender. El tratamiento mensual pues va a ser muy bueno clínicamente, pero no va a ser bueno en cuanto a costos. Va a ser un tratamiento muy costoso porque más o menos serían 12 inyecciones al año. Va a ser un medicamento, un régimen de tratamiento que además del costo por como tal del medicamento, pues el número de inyecciones, mayores riesgos por las inyecciones, mayor número de consultas por el paciente y toda la parte del entorno familiar del paciente pues también se ve afectado. Es por eso que idearon un tratamiento proactivo diferente como el tratar y extender, que es el que explicó Carol, que es que cada vez que se va extendiendo los intervalos de tratamiento, pero siempre que se extiende el intervalo, esas extensiones pueden ser de 2 o de 4 semanas, siempre se trata al paciente. Y que se encontró que es muy bueno y que tiene menos número de inyecciones y que además es más costo efectivo para el paciente. Entonces, a nivel mundial, esto es como el tipo de tratamiento que se está recomendando en degeneración macular. Y en cuanto a los medicamentos, como mostró muy bien Carol, el Aflibercept es un medicamento que se puede extender hasta 12 semanas y el nuevo, el Brolucizumab, es un medicamento que también se puede extender hasta 12 semanas o inclusive 16 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que su capacidad la capacidad que tiene la ampolla para reducir la actividad de la enfermedad pues es muchísimo mayor. Ahorita un comentario con el Brolucizumab, fue aprobado por la FDA en octubre del año pasado y a finales de enero, principios de febrero de este año, un comunicado de la FDA que hubo 14 casos de vasculitis retiniana en Estados Unidos. Entonces, ahorita ese medicamento pues entró como una fase de revisión por parte de la FDA. O sea, de más de 50,000 inyecciones, solamente hubo 14 casos de vasculitis retiniana, pero como es un evento adverso delicado, entonces está en revisión. Carlos Mario, Sí, señor. había una propaganda que se llamaba tarde o temprano su radio será un Philips. Aquí le pregunto yo, con todo esto que usted le hace a los pacientes, tarde o temprano la mácula se les va a dañar, o usted tiene casos en donde después de llevarlos 48 meses, 48 semanas, un año, el paciente, su neovascularización se estabiliza y no vuelve a desarrollar estos procesos. Sí, hay muchos tipos de pacientes. O sea, hay pacientes que, por así decirlo, el pronóstico depende, o el evento final del paciente depende de qué tan rápido se hizo el diagnóstico y qué tan rápido se hizo el tratamiento. Si hacemos diagnósticos y tratamientos precoces, hay pacientes de 20, 25, 20, 30 después de X cantidad de inyecciones. Pero si el diagnóstico y tratamiento se inicia tardíamente, hay pacientes que por más que se le inyecte, su visión no va a mejorar más. Entonces, ¿los tratamientos sirven? Sí, y sirven mucho más cuando el diagnóstico y el tratamiento se hace de manera oportuna. El que tratamiento precoz que tenía 20-25, ¿a qué tiempo de seguimiento demuestra que está bien o de todas maneras a los 4 o 5 años se deteriora? No, a estos pacientes hay que seguirlos siempre porque en cualquier momento esta enfermedad se puede reactivar. Puede reactivarse al segundo, tercer, cuarto, quinto, hasta el séptimo año hay estudios y que son pacientes que pueden presentar reactivación de la enfermedad en cualquier momento. Entonces, por eso es importante el seguimiento y obviamente los signos de alarma para el paciente.
Listo, doctores. Entonces, ay, estoy ya. En cuanto a otras opciones terapéuticas que tenemos en estos pacientes, sin embargo, pues son menos utilizadas. Está la termoterapia transpupilar, la radioterapia, la cirugía submacular para resecar la sangre subretiniana o la neovascularización, la translocación macular o el desplazamiento neumático de las, si este paciente pues presenta hemorragias asociadas. En cuanto a la progresión de estos pacientes, el grupo de ley realizó un estudio retrospectivo con 138 pacientes diagnosticados con DMAE temprana en al menos un ojo, con un seguimiento mínimo de 12 meses. En cuanto a los pacientes que tenían DMAE en ambos ojos, se los escogió el ojo derecho para el estudio. Se calificaron los OCTs de los pacientes teniendo en cuenta 4 criterios, que son los que vemos aquí, que eran el volumen de drusas, que fuera mayor o igual a 0.03 milímetros cúbicos en un círculo de 3 milímetros centrado en la fobia. Digamos, volumen de drusas era calculado de manera automática con un análisis del CIRRUS, los focos de hiperreflectividad intrarretinianos, focos de hiporreflectividad dentro de las lesiones drucenoides y depósitos drucenoides subretinianos. A cada criterio se le asignó un punto y para poder valorar el riesgo de estos pacientes en el ojo estudiado, también se analizó el estado basal del ojo contralateral y se calificó con los mismos criterios de OCT, obteniendo un puntaje de 0 a 8 por paciente. Si el ojo contralateral tenía neovascularización o cualquier grado de atrofia, de inmediato se les asignaba 4 puntos de manera pues automática. Se dividieron estos pacientes en 4 categorías. Si tenían un puntaje de 0 a 2, categoría 1, de 3 a 4, categoría 2, y de 5 a 6, categoría 3, de 7 a 8, categoría 4, y según a cada grupo se les calculó el riesgo de progresión. La tasa de progresión. La tasa de progresión de DMAE tardía en los pacientes fue de 0, 14.3, 47.5 y 73.3 para los grupos 1 a 4 respectivamente. El riesgo de progresión de DMAE tardía fue 3 veces mayor en los pacientes categoría 4 que en los pacientes de categoría 3 y fue de 16.4 veces mayor en comparación con los pacientes de la categoría 2. En general, ellos concluyeron que el volumen de las drusas era el factor menos predictivo de los 4 parámetros en este individuo, pero pues que la ventaja de calcular este parámetro era que se generaba de manera automática. Y también concluyeron que los focos de hiperreflectividad intrarretinianos eran los predictores individuales más fuertes. ¿Me muestra la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí, doctor. ¿Esta? Esa. Mil gracias. Ya, gracias. Listo, doctor. En cuanto a la prevención y la reducción de riesgo en estos pacientes, se deben controlar las patologías sistémicas que presenten, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, enfermedad coronaria, enfermedad vascular y las dislipidemias, ya que pues algunos se han identificado como posibles factores de riesgo para esta patología. Se les deben dar recomendaciones dietarias, de ejercicio, que no fumen y hacer una evaluación periódica por parte del servicio de oftalmología. Se debe monitorear visión tanto dentro del consultorio como en la casa. Se les debe entregar a los pacientes una rejilla de Amsler para que ellos estén haciendo esto de manera periódica y recomendar el uso de protección UV y suplementos vitamínicos REX2 si los pacientes, pues ya como nos explicó Angélica, son candidatos. En cuanto a las ayudas para los pacientes con baja visión, los pacientes con baja visión son aquellos que presenten después de tratamiento o el uso de una corrección óptica adecuada una agudeza visual inferior a 20/60 en el menor ojo hasta percepción lumínica o un campo visual inferior o igual a 10 grados desde el punto de fijación, pero que puedan tener una visión potencialmente útil para la planificación y ejecución de tareas. Las ayudas que les podemos dar a estos pacientes son lupas de mano, telescopios, que estos telescopios van a tener mayor aumento, más visión tubular, entonces hay que ver a qué microscopio se adapta a cada paciente. También se les puede recomendar fijación con vista excéntrica, que es el término que utilizamos pues cuando hay un daño en la mácula y se requiere que el paciente desarrolle un punto preferido de la retina próximo al escotoma, que es el que se utilizará como una nueva fobia. Cuando esta persona mire con este punto preferido de la retina, y
crea que está mirando directamente al objeto, se va a denominar fijación excéntrica, y en este caso estará mirando excéntricamente para que la imagen se proyecte a un área de la retina que no sea la fovea y que no esté afectada por el escotoma. Y también se les pueden recomendar pues el uso de circuitos cerrados de televisión. ¿Sabes cuál es el principio de la visión subnormal, de la baja visión? No, doctor, o sea, no sé. Magnificar la imagen que el ojo está percibiendo para que sea más grande del área foveolar o del área macular. Y la magnificación depende de eso. Lo que pasa es que es proporcionalmente a la distancia. Entonces, cuando pone una lupa muy grande, prácticamente quiere trabajar encima. Y los telescopios también. Tiene un campo visual muy reducido, pero eventualmente a este tipo de pacientes, enfocando lateralmente al punto dañado que ellos buscan selectivamente, les sirve, por ejemplo, para defenderse cuando tomar un bus, básicamente, y no por leer el letrero, sino por reconocer el tipo de bus o el color del bus. Gracias, doctor. Listo. En cuanto a las conclusiones, pues la EMA es una de las principales causas de ceguera en pacientes mayores de 50 años. Existen factores de riesgo claros definidos. La EMA seca constituirá el 90% de los casos y la húmeda o exudativa 10% de los casos generales. Sin embargo, el 90% de estos casos generará ceguera legal y existen mecanismos de prevención y ayudas claras para los pacientes con baja visión. La farmacoterapia se utiliza únicamente para EMAE con neovascularización. Estas son mis referencias. Y gracias. Muy buena charla, ¿vio? Muy buena charla, Carlos. Hay una pregunta de Lego. Lego es la persona no profesional en un tema. Doctor Carlos Mario, ¿usted cree que preferiría estar en el 90% de las maculopatías, de las degeneraciones maculares secas que evolucionan, o estar en el 10% de las húmedas que tienen tratamiento relativamente aceptado? Es una pregunta excelente, y hace poco en Barranquilla estuvimos en un congreso y hay una frase de un retinólogo de Estados Unidos, de Miami, no recuerdo el nombre en este momento, en donde él dice que dry is the new wet, o sea que la seca es la nueva húmeda. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, debido al aumento en la expectativa de vida de las personas viven más, y la degeneración seca es la más frecuente de todas, entre un 80 y un 90%. Y estas personas son personas que, pues, que es el grueso de la población y que para ellas no hay nada de ningún tipo de tratamiento. Mientras el otro 10% de la población, si ese 10% consulta a tiempo, tiene un buen servicio de salud, se le hace el diagnóstico a tiempo y el tratamiento a tiempo, podemos tener visiones muy buenas inyectando a esos pacientes. Entonces, mientras que en el otro grupo no hay nada, solamente queda decirle cuídese su tensión, no fume, baje de peso, tómese el zumito del doctor Galvis, pero esos pacientes la visión no les va a mejorar. En cambio, el otro 10%, si se diagnostica y se trata a tiempo, con unas buenas inyecciones pueden tener buenas visiones. Yo tengo pacientes de 20-30. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo preferiría estar en el 10%, en donde consulto a tiempo y que me traten a tiempo para tener visiones agudezas visuales buenas. Mientras que en el otro espectro, si no tengo absolutamente nada, pues para uno son las personas que dicen, estoy enfermo y todavía no hay nada, terrible. Entonces, en ese orden de ideas, como le acabo de decir, prefiero estar en el 10%. Muchas gracias. Vale. Muy linda la foto. Yo tengo una pregunta. Carlos, en UCLA, Steven Schwartz estaba haciendo investigación
con células madres para pacientes con enfermedad macular relacionada con la edad. ¿Podrías comentar en eso, por favor, en formas atróficas? Y en formas atróficas, lo que se está trabajando ahorita, se están trabajando 3 líneas. Se está trabajando la terapia génica, se está trabajando las terapias de células madres y se están trabajando también con tratamientos que buscan regenerar el EPR, porque acá en la parte atrófica la clave es regenerar el EPR. Que eso es lo que está haciendo, que eso es lo que está haciendo Steven Schwartz. Sí, pero todavía no hay resultados pues definitivos. Todos los estudios están en fase 1, algunos estarán en fase 2, pero todavía no hay publicaciones grandes al respecto en donde nos guíen que eso va a ser el tratamiento final, pero por ahí va a ser. Es interesante porque ahora que yo estoy en Duke, pues yo estoy allá también, pero acá en Duke, hace muchos años, esto es historia para ustedes, había una cirugía que era la translocación macular, y esa cirugía fue una cirugía que se hizo aquí en Duke por Cynthia Toth, y ellos publicaron muchos artículos. Entonces ellos movían áreas normales de retina, movían en pocas palabras el área de atrofia macular por fuera de la mácula y ponían una parte de retina nueva, buena, en el centro de la retina. Lo que era muy interesante era que los pacientes quedaban con unas torsiones de 90 grados. Entonces, en vez de mirar vertical, estaban mirando horizontal. Y esa cirugía yo no creo que, bueno, en Duke ya no la hacen, que fue donde se intentó hacer, pero era como un tratamiento pues final para los pacientes que ya no tenían nada más que hacer, translocación macular. Federico. Sí, doctor. Eso de la translocación macular no se habla de pasar la mácula que está dañada, sino de incentivar o estimular otro lugar de la retina para que él mejore líneas de visión. No, doctor. Hacían una retinotomía en 360 grados. Ajá. Y se rotaba la retina. Desprendían la retina y la rotaban. La retina se desprendía porque Ajá. la retina se desprendía completamente, doctor, con una retinotomía de 360 grados y se rotaba la retina. Entonces el área de atrofia macular se pasaba por fuera, digamos, del área central de la retina. Y así quedaban los pacientes con unas torsiones bastante interesantes. Y ahí llegábamos los estrabólogos a curarlos del problema. Es que nosotros llegamos a todas partes. Sí, no, pienso que ahorita realmente el tratamiento va a terapia génica. Pues la idea de estos pacientes no hay ninguna duda de que hay alteraciones genéticas que afectan la enfermedad en estos pacientes. Y como ya hay terapia génica que ha demostrado muy buenos resultados, pienso que el futuro va para eso. El futuro es cuando en un futuro no muy lejano, cuando nosotros estemos enfermitos, nos van a tomar un genoma y van a decir qué es lo que está fallando, y el tratamiento que se nos vaya a hacer va a ser un tratamiento guiado por nuestro genoma. Eso es a lo que se va a llegar en algún momento y que pues hasta ahora se está empezando en la parte de retina, con el tratamiento que ya hay, que es el Luxturna. Interesante, ¿no? Esa cirugía de translocación del área macular, eso ya no se hace, ¿cierto? No, doctor. Cirugías doctor. para degeneración macular se hacen y pues las hacemos acá. Es cuando los pacientes tienen, como dijo Carol, hemorragia submacular masiva. Entonces, que ahí lo que uno hace, digamos, es que toda la mácula por debajo se llenó de sangre. Entonces, ahí lo que uno hace es vitrectomía, llena el ojo de gas y le coloca antiangiogénicos, y de esta manera el gas lo que hace es un desplazamiento neumático de la sangre para que el paciente no siga perdiendo más visión, porque la sangre es tóxica para los fotorreceptores. Pero el resto de algún otro tipo de cirugía que tenga validez hoy en día no se está haciendo. Sí. Muchas gracias. La presentación fue muy